Bueno, chicos, vamos a seguir con el tema. Ahora viene ya lo divertido, la respuesta inmunitaria adaptativa, que como recordáis es el tipo de respuesta que nos permite detectar de manera muy específica a cada uno de los agentes patógenos o agentes extraños que intentan introducirse en nuestros organismos, ¿vale? Como pone aquí, es específica y se basa en la capacidad que tiene el hospedador de reconocer y destruir un microorganismo o sus toxinas en concreto. Características de esta respuesta inmunitaria. Es súper específica. Cada linfocito va a reconocer a un único antígeno y se va a unir a él mediante receptores específicos de su membrana. ¿Qué es un antígeno? Ahora lo veremos en el siguiente apartado. Es algo capaz de ser reconocido. ¿De acuerdo? Aquí viene representado con diferentes formas geométricas que reconoce una célula del sistema inmunitario, los linfocitos, en este caso han dibujado un linfocito B, que como veis hace que tiene unos receptores en la membrana que encajan de manera muy específica con un determinado tipo de antígeno. Una vez se reconoce, se elabora la respuesta inmunitaria. Después, siguiente característica, la memoria. La respuesta específica es, al principio, muy lenta. La primera vez que nos encontramos con un agresor, a lo mejor hay muy pocos linfocitos que reconozcan específicamente a ese agresor. Pero después de haberse enfrentado a él, se genera un conjunto de linfocitos que se llaman linfocitos de memoria, que están pendientes por si en una posterior ocasión entra de nuevo el mismo microorganismo. De tal manera que al ser muchos, la respuesta entonces es mucho más rápida. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pone aquí? La respuesta específica frente a un antígeno es más rápida e intensa después de la primera exposición al mismo en la que se formaron las células de memoria. Otra de las características es la distinción entre lo propio y lo extraño. Encontramos antígenos propios, es decir, moléculas nuestras de nuestro propio organismo, y antígenos extraños, moléculas que no son de nuestro organismo. Bien, las células del sistema inmunitario son educadas para pasar hasta el culo de los antígenos propios. No reaccionan frente a antígenos propios, de tal manera que no los reconocen y por lo tanto no desatan una respuesta inmunitaria como hemos visto antes. Solamente van a reaccionar ante antígenos extraños. ¿Cómo se hace esa educación inmunológica? Bueno, ya lo veremos, pero realmente se hace fundamentalmente por apoptosis. Se generan de manera aleatoria estos receptores y aquellas células con receptores capaces de unirse a antígenos propios son inducidas a la apoptosis. Es decir, dices, tú estás creando cosas que te reconocerán a ti mismo, suicídate. Y la célula, muy obediente, se suicida. Ay, Beto, qué bonito. Bien, y por último, la diversidad. La diversidad hace referencia a que cada uno de los linfocitos de nuestro sistema inmunológico es capaz de reconocer en específico a un único antígeno. Es decir, si el linfocito 1 reconoce al antígeno A, solamente reconoce al antígeno A. Pero habrá un linfocito 2 que reconozca al antígeno B. Y así para, como pone aquí, más de 10 millones de antígenos reconocidos por nuestro sistema inmunitario en general. ¿De acuerdo? Eso implica, como mínimo, 10 millones de células distintas, porque vuelvo a decir, cada célula reconoce a una única cosa. La diversidad se genera con el número diferente de moléculas del sistema inmunitario, que ya veremos después también cómo se produce eso. Bien. Antígenos. Yo os prometí que vamos a definir qué es un antígeno. Es una sustancia, normalmente la mayoría de los antígenos son proteínas, aunque también hay muchos poli y oligosacáridos, que son reconocidos por el sistema inmunitario, es decir, tienen a un linfocito capaz de unirse específicamente a él y cuando lo hacen es capaz de generar una respuesta inmunitaria específica. Es decir,
Hay un linfocito que se une específicamente a ese antígeno y entonces ese linfocito pone en marcha una serie de mecanismos para generar esa respuesta. Bien, normalmente no toda la sustancia es capaz de desencadenar una respuesta inmune, sino solamente una parte, que llamamos determinante antigénico o epitopo. ¿Qué es eso? Mirad, imaginaros que esto es una proteína, ¿de acuerdo? Pues no toda la proteína es reconocida por el sistema inmunológico. A lo mejor hay un receptor que reconoce esta parte, otro receptor que reconoce esta parte, y otro receptor que reconoce esta parte y otro esta, ¿vale? El antígeno sería la proteína entera, pero tiene diferentes epitopos. Es decir, algunas células reconocerán solamente esto, otras solamente esto, y otras solamente esto, y otras solamente esto. De tal manera que lo que he dicho antes no es del todo cierto. No es que haya una célula para cada antígeno. Hay una célula del sistema inmunitario para cada epitopo. A lo mejor, como veis aquí, o como veis también aquí, un único antígeno tiene diferentes epitopos. En este aparecen 4 y en este creo que también hay 4 distintos. ¿De acuerdo? El antígeno es toda la sustancia o toda la célula, esto representaría una bacteria, y el epitopo es la zona en concreto que es reconocida. ¿Vale? Bien. Después tenemos también otra definición, que es la definición de apteno. Bien, ¿qué es eso? Pues hay sustancias que son capaces de ser reconocidas por el sistema inmunológico, pero si son muy pequeñitas a nivel molecular, como que pasan desapercibidas. Y para que el sistema inmunológico las reconozca, necesitan estar unidas a cosas más grandes, ¿vale? Os he puesto aquí un ejemplo. Esto, bueno, de molécula pequeñita en comparación con una proteína, porque si lo comparamos con una sal, esto es enorme. Bien, esta molécula en sí es un epitopo, es antigénica. Hay células del sistema inmunitario capaces de reconocerla, pero al ser pequeña, entre comillas, pasa un poco desapercibida. Ahora, si yo en un laboratorio fusiono esta molécula a una proteína, ¿vale? BSA es la albúmina del suero bovino, una proteína de la sangre. Bien, si yo uno el dinitrofenol a la albúmina, ¿vale? Con enlaces covalentes, entonces sí que es reconocida por el sistema inmunitario. ¿De acuerdo? Eso sería un apteno. Sustancias que, si están sueltas, no se reconocen y que necesitan unirse a algo grande para que el sistema inmunológico se dé cuenta de que existen. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo reconoce el sistema inmunitario a un determinado antígeno? Bien, pues tenemos aquí a las moléculas de MHC. No son exactamente los receptores los que sirven para reconocer, pero ya veremos que son muy importantes. El complejo mayor de histocompatibilidad MHC también se le ha llamado, o en algunos libros se encuentra como HLA, que era antígeno, no sé qué, leucocitario humano. Eso es, antígeno leucocitario humano. O linfocitario, da igual. El caso es un conjunto de glucoproteínas transmembrana que son reconocidas por el sistema inmune y no van a desencadenar la respuesta. Ahora veremos esto qué quiere decir. Bien, tenemos moléculas de MHC que se unen a diferentes péptidos de proteínas del interior celular. Realmente las MHC funcionan como un escaparate. Las células tienen este escaparate, que es las MHC, en el que introducen péptidos de proteínas que se van encontrando, que tienen en el interior, y las exponen en ese escaparate, para dejarlas disponibles para el sistema inmunológico, para que los linfocitos sepan qué es lo que tiene o lo que se ha encontrado esa célula. ¿Vale? Bien. Son codificadas por genes muy polimórficos. ¿Qué quiere decir eso?
que hay muchos alelos en la población humana. Por lo tanto, son muy diferentes en cada individuo. Mis MHCs serán completamente diferentes a los vuestros. Y esa va a ser la razón de los rechazos de trasplantes, ¿vale? Porque el sistema inmunológico no reconoce ese MHC, ese escaparate, lo considera un antígeno, que por eso la palabra antígeno aquí, y entonces los ataca, ¿vale? Bien, las células del sistema inmune van a aprender a reconocer los péptidos propios y no atacan a las células que se identifican como propias. Digamos que durante la educación inmunológica, los linfocitos recién creados se dedican a mirar las moléculas de CMH o MHC, es lo mismo, que hay en las células de los sitios de maduración, timo y médula ósea, y si reaccionan a alguna de las proteínas que les enseñan, son eliminadas, porque teóricamente les van a enseñar solamente péptidos propios, cosas del propio organismo. Tenemos dos MHCs. Los MHCs de clase 1, que están en casi todas nuestras células, por ejemplo los eritrocitos no tienen, y por eso podemos hacer transfusiones sanguíneas, ¿vale? Simplemente teniendo cuidado con los grupos sanguíneos, no hay problema, ¿vale? La mayoría de la sangre fundamentalmente son glóbulos rojos, al menos la parte celular. Y después tenemos las MHC de clase 2, que solamente las tienen células presentadoras de antígeno, que fundamentalmente son monocitos macrófagos y linfocitos B, ¿vale? Estas células tienen moléculas de MHC de clase 2. Son dos tipos de escaparates distintos, este y este, pero al fin y al cabo son escaparates. Como veis, tienen aquí una especie de surco de unión al antígeno y aquí dentro colocan lo que tienen en el interior. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver esto. Vale. Mira, esto es una célula que tiene un MHC de clase 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Procesa algo que tiene dentro y se lo añade al MHC de clase 1. ¿Vale? Bueno, las moléculas MHC de clase 1, como son transmembrana, van a ser creadas en el retículo endoplasmático, van a pasar por una serie de vesículas donde van a recibir estas proteínas del interior de esa célula, ¿vale? Por lo tanto, en términos, o sea, en situación normal, esta bolita de aquí va a ser un antígeno propio. Por lo tanto, lo que estará diciendo el sistema inmune es: soy tuya, no me mates. Ojo, el sistema inmune no solamente va a reconocer, como os he dicho, la bolita, va a reconocer el escaparate. Si el escaparate no es tuyo porque es un trasplante, vamos a tener problemas y va a atacar a esa célula, ¿vale? Cuando una célula enseña bolitas que son extrañas, cuando lo que tiene dentro fundamentalmente es un virus, o cuando se han empezado a acumular mutaciones en las células, están produciendo moléculas raras y podemos tener, por ejemplo, un cáncer. En células tumorales, las moléculas que se enseñan son extrañas y también el sistema inmunológico puede detectar una célula tumoral, atacarla y destruirla a través del MHC de clase 1. MHC de clase 1 enseña moléculas propias del interior. Ahora, ¿qué hacen las células presentadoras de antígeno? Los monocitos y los linfocitos B. Estos lo que hacen es patrullar. Patrullar en tejidos, patrullar en ganglios, patrullar en el bazo. Es decir, ir buscando cosas por los sitios en los que pasa. Normalmente esas cosas las van a fagocitar. Las fagocitan, las medio digieren y esos péptidos los meten dentro de las MHC de clase 2 que enseñan. Entonces, diferencia. Te enseño lo que tengo dentro. MHC de clase 2, te enseño lo que me he encontrado patrullando la zona. ¿Que me he encontrado con restos celulares míos, normales del envejecimiento celular, de la degeneración, etcétera? Pues no pasa nada.
¿Que me he encontrado una bacteria? Ya es otro tema. Entonces, esto activará el sistema inmunológico, que vendrá a la zona donde esta buena célula estaba patrullando y se encargará de destruir lo que quiera que haya en esa zona. ¿De acuerdo?